tenemos un cerebro muy primitivo en una sociedad muy moderna. Y entonces cuando tú te das cuenta de cómo atienden las personas, casi que puedes leer al líder. El desarrollo de la empresa o de tu liderazgo pues viene de ti como persona. Estamos en una sociedad en la que la masculinidad impide mostrar este tipo de emociones. Entonces el machito tiene que demostrar ira porque no se puede mostrar triste. La supuesta debilidad, que es acercarse a las emociones, es todo lo contrario. Entre más te acercas a las emociones, más puedes encontrar herramientas, identificar qué es lo que te está afectando para mejorar la situación que te está pues agobiando en este momento. Tú puedes dominar desde la ira, ¿cierto? Desde intimidar a tu equipo para que haga las cosas, pero hoy en día eso no funciona. León Perilla es un hombre que pasó de la ira y de aislarse de sus equipos a encontrar en el estoicismo una herramienta para enfrentar estas situaciones a las que todos los empresarios y líderes normalmente nos enfrentamos a diario. Bienvenido, León. Mi brother, muchas gracias. Cris, Andrés, la verdad muy feliz de estar acá, muy emocionado de todos estos temas que vamos a hablar el día de hoy. Esa es la idea de poder compartir con las personas que están aquí en Grow Bros esas herramientas y el sentir que tenemos de ayudar también y de poder encontrar en personas como León inspiración, motivación y herramienta para seguir adelante. El estoicismo hay mucho ruido, hay mucha información, pero lo que nosotros queremos acá es aterrizarla y cómo podemos, en esta filosofía que ha ayudado a miles de líderes a lo largo de la historia, cómo podemos encontrar herramientas en el mundo actual para liderar equipos en nuestras empresas. Entonces, León, ¿qué es el estoicismo? ¿Dónde nace? ¿Y cómo fue que esa filosofía cambió la manera en la que tú hoy lideras tus equipos? Bueno, pues es una historia bien interesante, no solo la mía con el estoicismo, sino la de la creación y la generación de esta escuela filosófica. El estoicismo nace más o menos en el año 300 antes de Cristo, de la mano de un comerciante. Entonces, pasa que últimamente se le ha dado unos tintes medio místicos al estoicismo para meterle ahí algo de mercadotecnia, como para venderlo, bien interesante. Sin embargo, per se la escuela filosófica ya es bastante interesante y va muy conectado a todo lo que hacemos acá o que hacen ustedes con Grow Bros y es el tema de los emprendedores, de los empresarios. Zenón de Sitio, que es el fundador del estoicismo, era un comerciante de tinte púrpura. En aquella época el tinte púrpura era muy difícil el método de obtención de este producto y con los años incluso se llegó a relacionar con la realeza, ¿no? El tinte púrpura. Pues resulta que este tipo tenía su barco lleno de tinte púrpura, el barco naufraga, pierde toda su mercancía, él entra en quiebra y allí entra en dos caminos que puede tomar, ¿no? Lo que hacen muchas personas, la depresión, pérdida total, y quienes hemos estado en quiebras económicas sabemos lo complejo que es, o sacar el mejor partido de esta situación. El tipo se refugia en los libros, en la lectura, en la investigación y se da cuenta que no existe un sentido preocuparse por algo que yo no puedo controlar, ¿cierto? Yo no puedo controlar las olas del mar que hacen que mi barco se vaya al naufragio, pero definitivamente puedo controlar mi reacción frente a ese tipo de situaciones. Y entonces él empieza a estructurar toda esta escuela filosófica y empieza pues posteriormente a enseñarlo a otras personas. Así es como nace el estoicismo. ¿Y cómo llego yo entonces al estoicismo? Que ahí está la otra parte de la historia. Yo desde chiqui como que tenía algunas situaciones de conflicto interno que me llevaban a situaciones complejas de ira. Y entonces, y esto lo podrá corroborar mi mamá seguramente y mi hermana, yo aprendí como que a tener un lenguaje a través de la ira, del malestar, de proyectarme tal vez de mal genio de una persona irascible. Y esto pues estaba perjudicando mis relaciones interpersonales y mis relaciones laborales. Entonces, coincidió en un punto de mi vida en el que empecé a liderar equipos eh, y relaciones interpersonales que no estaban funcionando bien.
Y entonces allí yo dije, venga, pero pues, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Yo por qué no me puedo controlar? ¿Por qué soy tan celoso? ¿Por qué soy tan irascible en la relación? ¿Por qué cuando tengo un conflicto interno dentro de mi equipo de trabajo no puedo tomar control, sino que yo me aislaba porque yo decía, si yo les digo lo que estoy pensando en este momento, me echan y termino agarrado con mi equipo? O sea que básicamente esto lo que nos dice es que el estoicismo no solamente aplica para un tema empresarial o de liderazgo, sino también para la vida personal. 100%. Es que si tú te das cuenta, el desarrollo de la empresa o de tu liderazgo, pues viene de ti como persona y asimismo las relaciones interpersonales, ¿cierto? Todo se fundamenta en cómo tú estructuras tu personalidad y cómo trabajas en sinergia con los demás. Ok, o sea que digamos que con base en ya saber qué es el estoicismo y que esto aplica para temas personales y temas empresariales, ¿cuál fue esa situación que definitivamente dijo, necesito encontrar herramientas y el estoicismo se presentó como una herramienta? ¿Cuál fue ese momento, ese problema, eso que te dijo, aquí está pasando algo y tengo que solucionarlo? La situación cúspide que me llevó a eso fue un día que estábamos en un boleo terrible, muy buenas ventas, nos estaba saliendo todo muy bien. Sin embargo, las personas no estaban haciendo lo que yo quería. ¿Sí? ¿Sabes? A pesar de que todo estaba saliendo bien, las cosas no estaban funcionando como yo quería o según las indicaciones que yo había dado. Me aislé en una esquina como acostumbrado a hacerlo y empecé a escuchar un cotilleo, un run run entre el equipo. Ay, ¿qué le pasó a Alejandro? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿Qué le molestó? Porque, sabes, yo ni siquiera podía sentarme a conversar directamente con ellos. ¿Era un equipo de qué esa empresa que se Era un dedicaba? equipo comercial. Yo trabajo o trabajaba en ese momento, duré más o menos 8 años en retail de lujo acá en Colombia. Entonces era un equipo netamente comercial, pero pues el retail tiene mucho voleo, ¿no? Porque es atención directa al público, servicio al cliente, y yo manejaba el equipo comercial de cara al cliente. Y adicional a eso, pues en la mañana justo había discutido con mi pareja, y entonces, ¿sabes? Como que se me juntó todo y yo estaba a punto de explotar. Simplemente me salí, tomé aire y dije, tengo que encontrar una solución a este tema. Empecé a investigar sobre la ira, sobre el autocontrol, sobre cómo podía manejar mis emociones, sentado yo en un parque, casi que al borde de llorar, ¿sabes? En una situación emocional compleja. Y me aparecieron muchas cosas sobre el estoicismo. Sabes que Internet empieza como a rastrear un poco, ¿no? El famoso algoritmo. Entonces empieza a botar cosas y wow, me pareció muy interesante, muy interesante. En paralelo, conseguí el número de una coach, que era netamente coach. Y allí, en ese proceso de identificación de emociones con mi coach, ya pues posteriormente de haber iniciado sesiones con ella, me decía, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando estás molesto? Yo le decía, se llama Mariana. Mari, mira, yo siento una presión en el pecho, me dan ganas de llorar, como que me aíslo. Y entonces me decía, bueno, pero es que todas estas sensaciones son de la ira. ¿Si te parece que son de la ira? Yo le decía, bueno, no, es que es más como de tristeza. Claro, es tristeza. Hay frustración, hay tristeza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que especialmente en Colombia vivimos en una sociedad en la que la masculinidad impide mostrar este tipo de emociones. Entonces el machito tiene que demostrar ira porque no se puede mostrar triste. O se tiene que mostrar fuerte. O se tiene que mostrar fuerte, exactamente. Y entonces ya lograr encontrar la raíz de toda esta situación me permitió entender y, ¿sabes? Construir todo el entendimiento de las emociones puntuales y empecé a trabajar desde allí. Entonces empecé este proceso de coaching y el trabajo con el estoicismo me permitió entender que todas las reacciones que yo tenía, que todas mis emociones eran simplemente decisiones que yo tomaba. Yo siento, disculpa, No, 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 dale, dale, Débora. que hay que hacer ahí un poquito de stop porque eso es algo que nos pasa a todos. Y es que no identificamos lo que sentimos. O nos da miedo o no queremos afrontarlo, queremos meterlo, como decimos, debajo del tapete. Y eso se va reprimiendo y va salpicando, como lo nombramos una vez en un episodio, y hiera a todo el mundo. Entonces, quien ve a León, una persona aparentemente estable, no tiene rasgos de sensibilidad, se sensibilizó y encontró que
de esa manera era la única en que iba a poder sanar eso que tenía y poder comunicar sus emociones sin demostrar eso de que tenía que aislarse, o me imagino que eso a ti te causaba problemas hasta de miedo, Claro. o, o cómo viviste esa situación después de eso. Mira, el hacer ese clic de identificar las emociones me permitió algo que yo amo y es entender la raíz del problema. Sí, no los síntomas. La tristeza, la ira, las emociones son síntomas de cosas que uno lleva por dentro. Una vez identificas cuál es el problema, qué es lo que tienes que trabajar, pues te vas a la raíz y allí pues tienes que empezar diferentes procesos: psicología, psiquiatría, coaching, yo qué sé, ayahuasca, lo que le funcione a la Lo que gente, sirva. pero encontrar la raíz del problema era lo importante. Y así fue que lo hice yo, empecé a escarbar y a encontrar esas raíces, y ya cuando los identifiqué, entonces dije, ah, bueno, ya lo puedo sacar adelante desde allí. ¿Sí? A mí algo que me pareció muy interesante lo que hablabas en las conversaciones previas, era que con la coach, lo primero fue identificar las emociones, porque al final de nada sirve ponerle título a el síntoma si yo no identifico el origen y cuál es la emoción que está causando ese síntoma. Entonces, claro, cuando tú decías, claro, yo siento la ira acá, o siento tristeza, o qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, creo que esa es una clave muy importante, y es que identificar las emociones, es lo que nos permite tomar acción. Porque, pues, claro, uno termina diciendo, y en mi pasado me decía, no, yo tengo problemas de ira porque estallo con todo el mundo, y todo el mundo con el que me hablo lo mando a comer, ¿sí? Y al final del día con todo el mundo estoy peleando, pero el problema no era que yo tenía un problema de ira. Realmente lo que me estaba pasando es que estaba frustrado por no cumplir las metas como las quería, por tener una mala comunicación con mi socio. Entonces, al final, nos damos cuenta que la supuesta debilidad, que es acercarse a las emociones, es todo lo contrario. Entre más te acercas a las emociones, más puedes encontrar herramientas, identificar qué es lo que te está afectando para mejorar la situación que te está, pues, agobiando en este momento, que, pues, como lo decíamos, en ese momento era en el ambiente laboral, pero también eso salpica en la vida personal. Claro, totalmente. Entonces, desde este punto, ¿qué consideras que el estoicismo como filosofía es lo que le enseña a la gente a hacer? O sea, al final del día es como, ok, tú decías, yo puedo controlar la forma en la que reacciono, pero ¿qué es lo que el estoicismo en sí mismo te entrega? ¿O cuál es esa línea de actuar dentro del estoicismo? Ujú. Mira, la búsqueda principal del estoicismo, y aquí pues quiero hacer una aclaración importante, y es, yo no soy un filósofo, no soy un sabio, soy un seguidor, un amante de esta filosofía, es porque precisamente llega a este punto, a impactar en mi vida profundamente, ¿sí? Entonces, la búsqueda principal de esta escuela filosófica es lo que se llama la virtud. ¿Y qué es la virtud? Es la construcción del ser en un 360, partiendo de diferentes rasgos. Uno de ellos y los principales es el autocontrol. ¿Sí? Es entender que todo lo que hacemos en nuestra vida y todo lo que pasa en nuestra vida es por causa y resultado de nuestras decisiones. ¿Sí? Entonces, se enseña algo, por ejemplo, en la escuela filosófica, y es aprender a dejar a un lado los placeres banales y temporales, ¿no? Esos, y ahorita que especialmente encontramos dopamina en todo momento, a toda hora, en cualquier cosa. Entonces es aprender a soltar un poco eso, a desprenderse de los vicios para empezar a enseñarle a la cabeza a tener autocontrol, ¿sí? Entonces, si yo soy capaz de dejar de, eh, por ejemplo, ahorita estoy en un proceso interno personal que es dejar de tomar energizantes. Me encantan los energizantes, es una vaina que de verdad me gusta mucho, y tomé la decisión de dejarlo. Y entonces cuando me entra un poco esa ansiedad o ese deseo de querer tomar, me recuerdo a mí mismo que simplemente es mi control y mi decisión ir y comprar un energizante, o simplemente comprar una botella de agua que me puede favorecer más a mi salud. Y entonces allí es donde se empieza toda esta enseñanza sobre el autodominio, sobre el autocontrol, que eso es lo principal, ¿sí? No dejarse llevar por las emociones, no dejarse llevar por los placeres a corto plazo, sino entender que es un resultado de lo que yo decido. León, yo tengo una pregunta. Hablando desde que nos conocimos, tocamos el tema del cerebro
y que nuestro cerebro muchas veces no entendemos que es nuestro computador y que es el que por cualquier reacción del ambiente se estimula y es el que nos hace hacer lo que hacemos, o sentir lo que sentimos y decir lo que decimos. Tú hablabas que nosotros los seres humanos somos animales que desarrollamos conciencia. Sí. Quiero que me expliques un poquito cómo ves eso. Mira, eso para mí ha sido muy liberador, no solo en lo personal, sino en lo interpersonal, porque me permite entender que las cosas que hacen las personas vienen desde la parte primitiva del cerebro. Hablábamos de la parte de la evolución y tú me mostraste justo estos días una página que hablaba de este tema. El Homo sapiens sapiens, como lo conocemos hoy en día, surgió hace 300.000 años acá. Antes de eso, pues estaba el Homo erectus, estaba el Homo habilis, pero ya el desarrollo como lo conocemos hoy en día fue hace 300.000 años. Desde la aparición del primer organismo unicelular hasta los organismos pluricelulares, pasaron 2.500 millones de años. Eso quiere decir que en escalas de tiempo nosotros como especie somos unos bebés, ¿sí? En tiempo estamos muy chiquitos todavía. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la naturaleza nos dotó de conciencia, como a las aves también tienen conciencia propia, solo que nosotros desarrollamos un lóbulo frontal mucho más grande que nos permite recordar cosas y desarrollar cosas complejas como el lenguaje y aprender qué es el frío, que el fuego quema, aprender palabras y la razón, ¿no? Entonces están los loros, por ejemplo, los periquitos que aprenden a hablar, ellos aprenden a imitar sonidos. Nosotros aprendemos a imitar sonidos como las palabras, pero la razón nos permite articular esas palabras con una estructura lógica y poder comunicarnos. En ese orden de ideas, son 300.000 años de evolución y son 13.000 años desde esta fecha hasta la aparición o desde la aparición de la primera sociedad, que son los sumerios. Son 13.000 años, todavía es muy poco tiempo, aún menos tiempo. Y los cambios sociales son los que empiezan a generar cambios en el cerebro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros somos unos bebés en escalas evolutivas, que nuestra conciencia se ha desarrollado muchísimo más rápido, que nuestros avances tecnológicos han sido imparables y en los últimos 50 años tenemos más tecnología que 300, 400 años hacia atrás. Y eso entonces causa un conflicto en las personas. Tenemos un cerebro muy primitivo en una sociedad muy moderna y la conciencia nos hace cuestionarnos miles de cosas todo el tiempo. Y cuando nosotros logramos entender que simplemente somos animales, que somos del orden de los cordados y somos de la familia de los primates, entonces allí hacemos ese clic y decimos, bueno, pues es que mis instintos primitivos, mi deseo por el sexo es un instinto primitivo, ¿sí? Y si yo entiendo que eso es un instinto primitivo, pues digo, oiga, pues dejo de gastar energía en este tema si no es lo que quiero hacer, ¿cierto? Y asimismo con la dopamina. Mi cerebro desarrolló de necesidad de dopamina, pero porque es un instinto primitivo. De hecho, en el libro lo que te compartía, y justamente hablando del tema del cerebro, y es que em, la parte límbica de nuestro cerebro es mucho más grande y aparte de esto, pues tiene más conexiones hacia la parte prefrontal. Entonces, claro, decíamos el ejercicio así, claro, si desde la parte prefrontal las conexiones son menores hacia la parte límbica, o sea, hacia las emociones, pues obviamente por eso siempre es que las emociones mandan sobre las decisiones. Y es un poco complejo justamente desde ahí porque realmente es biológicamente, químicamente, nuestro cerebro funciona más hacia ese lado que hacia la razón. Y aparte de todo, porque siempre está en modo protección. Quédate en el lugar que te da complacencia, quédate en el lugar donde estás cómodo, no te muevas de aquí. Si algo no se siente bien, pues no te metas ahí. Y eso es justamente lo que nos pasa a nosotros cuando empezamos a tener situaciones de liderazgo o situaciones complejas. Nos decimos, esto es muy difícil, no es cómodo, mejor me escondo, mejor me retraigo, porque prácticamente es el cerebro primitivo que nos está diciendo protéjase para que se expone a una situación incómoda. Entonces, justamente creo que ahí está parte de este ejercicio de entender que finalmente el estoicismo lo que nos ayuda es no solamente a identificar como el comportamiento, como asumir
ciertas situaciones, sino también analizar del por qué estamos actuando de esa forma. Y asimismo, tú decías, claro, es que es más fácil entender a las otras personas también, ¿sí? No solamente decir, ah, bueno, yo sé cómo pienso, yo sé ahora cómo actúo, yo sé cómo actuar, pero cuando ese tema ya es con otra persona que actúa de pronto de una forma distinta a mí, pues yo lo voy a entender, incluso va a tener herramientas para manejar la situación de una forma completamente diferente. Totalmente. Entonces, dentro de este punto, pues justamente hablamos con León cuando nos conocimos y es que lo que me estaba pasando a mí era eso, que estaba constantemente peleando con las demás personas, en el equipo, con mi socio y al final eso no me permitía cumplir con esos resultados que estaba esperando, ¿sí? Entonces, encontrar, digamos que estas herramientas, no puedo decir que soy un estudioso del estoicismo, pero sí poco a poco con las lecturas que hemos venido encontrando herramientas y las nombran y nombran el estoicismo, constantemente no, se nombra esto porque es una forma de actuar y tú mencionabas dentro de las conversaciones algo muy particular y es que aunque el estoicismo nos marca una forma de no vernos afectados por las situaciones externas, sí seguimos siendo personas y seres gregarios. Mm. Entonces, desde ese punto, ¿cómo el hecho de pertenecer a un grupo y decir, estoy haciendo las cosas bien, como por ejemplo un equipo de alto rendimiento, o que yo sea líder de un equipo, o que yo sea parte de un equipo sin ser el líder, cómo eso sí es necesario dentro de nuestra forma de desarrollarnos? Ok. Eso incluso está relacionado con la pirámide de Maslow, donde habla de las necesidades básicas de los seres humanos y es querer pertenecer a algo, ¿no? Y eso viene precisamente desde ese aspecto primitivo del cerebro y es que somos animales gregarios, somos personas o animales de manada. Siempre queremos estar en grupos y los grupos se dividen y entonces por eso hay conflictos entre grupos. Por eso las dinámicas cuando se quieren entrar en una búsqueda de resultados muchas veces se dividen en grupos, porque entonces yo quiero es ganarle al otro grupo, ¿cierto? Em, y entender esa parte gregaria de nosotros nos permite entender que dentro de un grupo siempre hay un líder, ¿cierto? Lo que, pues, digamos, en la naturaleza se conoce como el alfa del grupo, que es normalmente una persona que cuenta con una serie de habilidades de comunicación, de persuasión, con una capacidad analítica diferente y de autocontrol. Y allí es donde entra esta parte del estoicismo, ¿no? Porque tú puedes dominar desde la ira, ¿cierto? Desde em, intimidar a tu equipo para que haga las cosas, pero hoy en día eso no funciona, ¿cierto? Primero porque, por ejemplo, hablando de Nicolás Maquiavelo, que escribió El Príncipe, y entonces hablaba del miedo y de que el príncipe que genera miedo es posiblemente el que sale más adelante, pero el tema es que hoy en día la persona renuncia y ya, y hasta ahí llegó el cargo de trabajo. O, peor aún, te llega una demanda por acoso laboral, te llega una funada por redes sociales porque te graban por debajo de la mesa o cualquiera de estas cosas que suceden. Y yo entendí con el tiempo que simplemente hacer un liderazgo positivo de forma estratégica me trae mejores resultados a mí. Yo encontré el estoicismo hasta este año y me ha dado mucha valentía y mucha conciencia sobre el manejo de mis emociones. Es algo muy positivo, pero cuando uno entra al mundo laboral, al mundo comercial de equipos, si yo quiero controlar mi ira y yo no voy a reaccionar con esta persona que es mi empleado, ¿cómo le llego? ¿Cómo genuinamente cuido a mi empleado, a mi equipo, a mi colaborador, cuidando a la par los resultados de la empresa? Porque si yo te digo a ti, papi, ¿va a trabajar? ¿Quiere trabajar? ¿No quieres trabajar? Entiendo, se le va a decir, Entiendo, entendemos a todo el mundo y dónde queda la empresa. Nos volvemos el jefe más chimba, pero los resultados caen. los resultados caen. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance con esta filosofía? ¿Qué herramientas has utilizado tú en tus equipos em, para encontrar ese equilibrio y no verse uno afectado de pronto por querer, digamos que seguir este camino, esta filosofía, pero que los resultados empresariales pues se vayan para el suelo? Claro. Ese, ese es un meollo fuerte, pero está bueno porque es que el tema de los resultados siempre termina siendo lo más importante.
Para mí lo más importante antes de los resultados es entender que trabajamos con personas, ¿sí? Y es importante esto porque si a un colaborador de mi empresa o a un empleado de mi empresa se le enferma la mamá, pues claramente el rendimiento va a bajar. Es natural, es básico, ¿cierto? Tengo que encontrar yo entonces la forma en la que eh, encuentre un punto medio de esto, ¿sí? ¿Cómo cuido la calidad de vida de esta persona? ¿Cómo me preocupo honestamente para obtener estos resultados? Lo primero, y lo hablábamos en esta reunión que tuvimos, es definir unos KPIs claros. Algo que le pasa mucho a los emprendedores, especialmente aquí en Colombia, es que no se definen unos puntos claros sobre los cuales yo te voy a medir a ti. Me tienes que vender X cantidad de dinero, tienes que entregarme estos reportes, tienes que hacer X cosas. Si yo te dejo estas tareas asignadas, pues ya es tu responsabilidad. Y allí es donde entra algo que dentro del estoicismo se llama la dicotomía del control. Y es suelto el control, ¿sí? Entrego la responsabilidad y de ahí para adelante, pues ya es tuya. Y tú tomas las decisiones de cómo vas a llegar a esos resultados. Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la idiosincrasia colombiana frente al trabajo, y es que acá, por ejemplo, creemos que más horas laborales son mayores resultados. En otros lugares del mundo, como Europa, Estados Unidos, por ejemplo, se busca esa eficiencia, ¿sí? Y entonces yo les contaba a ustedes una anécdota de que yo tenía un equipo de trabajo y los tenía 15 días trabajando y 15 días descansando. Cuando yo dejé de liderar ese equipo, cambié de trabajo, los resultados se fueron para el piso. Un año después me contactaron, oiga, creo que es importante que volvamos a hablar, no sé qué. Tuvimos una conversación para retomar este trabajo y uno de los parámetros que me estaban poniendo en esa conversación es, nos dimos cuenta que tenías a estas personas descansando 15 días, cuando el promedio son 8 días en las empresas y en retail se trabaja de domingo a domingo. Es muchísimo más pesado. Em, pero yo me di cuenta que eso no era eficiente. Y entonces le pregunté al CEO de la empresa en ese momento, ok, entiendo que las personas están trabajando más en este momento. Sí. ¿Y están vendiendo más? No. Y ese es el gran punto. Entonces les voy a poner un ejemplo de un libro muy interesante que habla sobre el método de Google, de cómo Google eh, tiene su esquema organizacional y cómo trabaja con las personas. Se los recomiendo, se llama el método Google, habla de los procesos de selección, de liderazgo, de cómo establecen ellos todos sus parámetros. Y entonces algo aplicable rápidamente. Busca algo en tu empresa o dentro de tu equipo de trabajo que pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Pongamos un ejemplo acá en Bogotá. Las personas en Bogotá en promedio andan entre 3 horas y 4 horas en transporte público. 4 horas de tu vida en transporte a diario, en transporte público. Y estamos hablando de Bogotá en Transmilenio, que es un sistema que no es tan agradable para estar, ¿cierto? ¿Cómo llega la persona a su lugar de trabajo a las 8 de la mañana, que seguramente le tocó salir a las 6, 6 y media de su casa? Es decir, que le tocó levantarse por ahí a las 4, 4 y media, si le tocó hacer el desayuno, el almuerzo y todo lo demás, con sueño, si era estresado porque lo empujaron, porque me trataron de robar, porque estaba alguien insistente pidiéndome plata. Pues llega súper estresado al lugar de trabajo. Y llevémoslo a Silicon Valley con Google. Entonces ellos dijeron, bueno, pues acá no está tan difícil como en Transmilenio, pero ¿cómo mejoramos la calidad de vida de las personas? Entonces ellos les pusieron buses, unas rutas, que es muy común también acá en Colombia en las empresas grandes, ponen rutas en las empresas. Y eso mejora la calidad de vida en un muy buen nivel. Te ahorra dinero porque no tienes que gastar en transporte público, no tienes que utilizar tu vehículo, entonces te ahorra gasolina, te ahorra el estrés del tráfico, te ahorra todo lo demás. Y luego dijeron, ¿y cómo rentabilizamos esto? ¿Cómo creen que lo hicieron? Bueno, de hecho, pues creo que de ahí surge la pregunta y es realmente es cómo hago para justamente preocuparme por el empleado sin perder dinero
y sin afectar los resultados fuera de cualquier inversión que haga en bienestar. Y la autoridad que tú tienes que generar en el equipo, porque si tú te vuelves muy bondadoso, el cerebro humano también se acostumbra y ya no te va a respetar de la misma manera, porque tú ya eres mi pana, tú eres mi amigo porque estás haciendo muchas cosas por mí. Exacto. Entonces, ¿cuál fue la solución que van a encontrar? Pues fue muy básica. La forma en la que rentabilizaron estas rutas de trabajo fue pongamos Wi-Fi en los buses para que las personas puedan conectarse desde sus laptops y empezar a trabajar en el camino al trabajo, ¿sí? Y entonces esa hora de viaje que tenían desde sus casas hasta su lugar de trabajo era una hora de eficiencia. Y entonces ustedes me van a decir, sí, pero estamos en Colombia, lo que van a hacer es poner Netflix, se van a quedar dormidos, las personas no son como en Estados Unidos. Claro, pero ¿de quién depende esa cultura organizacional? Si tú le enseñas a tu equipo de trabajo que yo lo que necesito es que estés aquí a las 8 de la mañana rindiéndome cuentas y sacándote la leche y te me vas a las 5 de la tarde y el que se para a las 5 de la tarde lo miro mal y ¿qué? ¿Se acabó? Eso es enfocarse en el tiempo de trabajo y no en la eficiencia, ¿sí? Pero si mi cultura organizacional está basada en eficiencia y yo le enseño eso a mi equipo de trabajo, que es lo que yo hacía, es lo que yo hago con mis equipos de trabajo, no me importa cuántas horas estás acá, no me importa si te vas temprano o si llegas tarde, dentro de los cánones y los parámetros que requiera cada empresa, porque cada negocio es diferente, por supuesto, pero lo que más me importa son los resultados. Las personas se acostumbran a brindar resultados. Y les cuento otra historia rápidamente con esto para conectarlo con la eficiencia. Todos tenemos amigos colombianos que han emigrado, ¿cierto? Entonces, y familia. Y familia. Y creo que hasta lo hemos pensado todos en algún punto de nuestras vidas. Pues entonces estaba viendo un podcast precisamente de un chico que estaba en Europa y entonces el tipo como buen colombiano dijo, pues yo voy a ser el primero que llega y les voy a ganar a todos estos europeos y voy a ser el primero en llegar y el que más tarde se va. Y entonces, Tim, pasó un mes y el tipo el primero que llegaba y el último que se iba. Y entonces se le acerca al jefe y le dice, oye, pero sabes que a mí no me funciona esto, no me funciona la forma en la que tú trabajas. Y entonces el tipo, pues claro, se alteró, pero ¿cómo así, jefe? Si soy el primero en llegar y el último en irme. Claro, pero es que tú llegas, vas y te compras un cafecito, te pones a hablar con los demás, y cuando yo mido la cantidad de horas frente a los resultados que me estás brindando, eres el menos eficiente de todos, Claro. ¿cierto? A mí no me importa cuántas horas estás acá. Sí, a las 5 de la tarde vete para tu casa, disfruta de tu vida, pero mientras que estás aquí, tienes que ser eficiente y entregar resultados. Es que yo creo que ahí lo que nos llevan de años luz, en realidad, más allá del trabajo arduo, porque creo que los latinos tenemos también algo de eso, de ser unos trabajadores fuertes, que son consistentes también y demás, y estamos acostumbrados al trabajo duro, de cierta forma. Claro. Pero lo que no estamos acostumbrados es a cultura y KPIs. Y incluso como empresarios, pasa algo en particular, y es que la mayoría de emprendedores y empresarios de este país nos formamos a partir de la experiencia y de que empezamos a hacer y tener este talento natural de crear algo nuevo, pero no desde la parte teórica o desde la universidad o desde esta parte formalizada de empresa. Entonces empezamos haciendo algo bien, pero luego el negocio empezó a escalar y luego llevan problemas distintos y los problemas distintos ahora sí requieren de unas soluciones diferentes. Entonces, a nosotros nos suena a chino cuando hablamos de cultura y nos suena a chino cuando hablamos de KPIs. En este caso, ¿cómo podríamos resumirle a la gente por qué la cultura es importante? ¿Qué es eso que se llama cultura? ¿Y qué es eso que se llama KPIs en una empresa? ¿Cómo lo podríamos resumir de una forma en la que sea entendible por qué es importante? Yo quiero agregar algo a lo que dice Chris y es, este podcast es para emprendedores que no han iniciado, que están en el camino y otros que ya están en una etapa más avanzada. De pronto KPIs, lo que dice Chris, nunca lo han escuchado, cultura menos. ¿Cómo lo has utilizado tú? Danos ejemplos claros y prácticos que la gente en sus casas lo pueda ver y lo pueda entender por si no ha iniciado o si ya está en medio de este camino del emprendimiento, diga, ah, jue madre, claro, es que yo puedo medir a mi equipo con X, Y, Z. Total. Los KPIs es, como tú lo acabas de decir, básicamente la forma en la que yo mido los resultados, ¿cierto? Y esos tienen que ser cuantificables, tienen que ser numéricos y si no lo son, tengo que encontrar la forma de volverlo numérico.
hablábamos con un mentor que tuve y es, bueno, pero yo cómo mido si ahora tengo menos ira. Pues no sé, te inventas un KPI, una forma de cuantificar la ira, la cantidad de veces que me molesté en el día, la cantidad de discusiones que tuve con las personas en la semana, la cantidad de veces que le pegué a una pared en el año, yo qué sé. No sé si de pronto aportar ahí una parte y es que tú has dado cuenta que ahora en los baños o en los centros comerciales o en algunos lugares uno sale y hay un monitor donde ponen las caritas. Iste como medio feliz y súper feliz. Entonces, claro, evidente, ¿cómo mido la felicidad de la gente? ¿Cómo mido cómo están hoy el ambiente o cómo está el servicio al cliente hoy en mi punto de venta si yo no estoy presente y tampoco es algo que yo pueda escuchar, sino es 100% presencial? Entonces, ese puede ser un ejemplo, eso es un KPI. Tuvimos de 100 personas que entraron, tuvimos 80% que dio carita feliz. El servicio al cliente fue medible. Exacto, tal cual. Y entonces pues luego entra la parte accionable, ¿no? Que es, ok, tengo la data, tengo el 80% que está feliz o el 80% está triste, pues tengo que identificar cuál es el problema, porque el 80% está triste y trabajo con base a eso. Y pues mi KPI tiene que ser a dónde lo quiero llevar, ¿cierto? Le tengo que dar la vuelta, que el 80% esté feliz, ¿cierto? Y entonces ahí empiezo a accionar. Eso es básicamente el KPI, es la forma en la que lo vamos a medir. La cultura organizacional. La cultura organizacional, pues es básicamente, yo lo asociaría entonces en este caso con el estoicismo y es casi que la filosofía de la empresa. Es cómo yo quiero que las personas se conecten con mi empresa y desde dónde. Por eso es que aquí los procesos de selección van a ser bien importantes, ¿cierto? Entonces, yo no quiero personas perezosas, yo no quiero personas que sean, que necesiten que yo les esté diciendo qué hacer a toda hora. Entonces necesito identificar cuáles son esas habilidades y cualidades que vayan conectadas a mi cultura organizacional, que no solo pueden ser habilidades de este tipo, también puede ser, estoy buscando personas súper extrovertidas, felices, súper activas, que son cualidades y rasgos que son importantes porque yo qué sé, de pronto trabajo con retail, entonces necesito que todos mis equipos proyecten eso precisamente, además de las habilidades ofimáticas y blandas que ellos tengan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hablemos de otro caso que me gusta a mí mucho y es Virgin. Virgin, que es la empresa de Richard Branson, que tiene una cultura organizacional y la ha logrado transmitir a lo largo de todos los países en donde tiene operación. Y hay una foto muy famosa en donde el tipo está sonriendo al lado de un chico que está acostado en un sofá durmiendo dentro de la oficina. Entonces la mayoría de los jefes, pues, Pero no, lo, chao, lo, no. lo Saludos en levantan. casa. Exacto, lo levantan literalmente, ¿cierto? Y lo levantan y lo sacan. Pero al contrario, este tipo está feliz de ver que este muchacho está allí acostado y que puede descansar. ¿Por qué? Porque pues es una aerolínea. Entonces sabemos que son horarios complejos, que son tiempos pesados para las personas. Y entonces para él es, hey, qué bueno que se puede tomar un tiempo para descansar, porque eso va a permitir que cuando esté a bordo, pues dé un mejor servicio a mis clientes. ¿Sí? Yo quisiera preguntarte, ¿tú crees que la cultura, o a veces lo que llamamos el ADN de la empresa, Ujú. sí, es reflejo de sus líderes? 100%, claro, totalmente. Si tú te das cuenta, y- yo tengo un infoproducto que habla precisamente del impacto del liderazgo sobre el servicio al cliente. Y entonces cuando tú te das cuenta de cómo atienden las personas, casi que puedes leer al líder. Ok. Hay un restaurante que queda acá en Bogotá, en la 105 sobre la 19, y no voy a ser Ay, más hombre. específico. ¿Y qué hay en ese punto? Y a mí me gusta muchísimo. Es muy rico, todo lo que venden de verdad es delicioso. Pero el servicio al cliente es malísimo. O sea, de verdad es pésimo. Y cuando yo he tenido, o en ese momento, porque yo trabajaba por allí cerca, tuve la oportunidad de hablar muchas veces con la administradora de ese lugar. Y ahí yo me di cuenta por qué las personas no atendían bien. Una persona
con cero comunicación asertiva, una persona que para todo era un problema, y entonces pues asimismo eso se lo transmitía a sus equipos. Entonces claro que la cultura organizacional es un reflejo de las personas. Tú ves esas empresas, por ejemplo, Crepes and Waffles, ¿no? Uno ve a la creadora de Crepes and Waffles, que se me escapa el nombre de ella en este momento. Tuve la oportunidad de ver una charla de ella, súper dinámica, súper activa, súper emocionante todo lo que decía. Y uno entra a un Crepes and Waffles y por lo general la atención no es la más extrovertida de la vida, pero es una muy buena atención. Y es dinámica. Y es dinámica. Sí, porque ese es el flujo, ese es el flujo también Exacto. que genera. Exactamente. Entonces, sí, completamente sí. Entonces, cuando tú veas que tu equipo de trabajo está teniendo tal vez temas de servicio al cliente, tal vez no está dando los mejores resultados, antes de entrar a atacar el equipo, revisa qué estás haciendo tú como líder, ¿sí? ¿Qué estás proyectando tú como líder? León, ya que vemos las dos caras de la moneda, tenías un pasado donde no podías controlar tus emociones de la mejor manera o gestionarlas. Quiero que me digas quién era ese León anteriormente y cuál era la cultura de León y cuál era la manera en que se relacionaba con su equipo. Primero eso. Y después, ¿qué fue lo que cambió? Para que la gente pueda sentirse un poquito identificada y diga, "Ay, madre, yo estoy haciendo eso y cómo lo estoy haciendo ahora". Claro. Pues mira, es una muy buena pregunta y me gusta mucho ese contraste, porque es que eh, cuando uno sale de ese tipo de situaciones, se ve y mira hacia atrás, uno dice, "Oiga, qué bueno el avance que uno ha tenido, ¿no? Los cambios. ¿Qué cambios? Sí, 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 sí. Eso está buenísimo. Pues mira, León, como lo dijimos, era un tipo que se aislaba del equipo, pero cuando tenía que mandar, no lo sabía hacer. Entonces eran órdenes. ¿Sí? Se tiene que hacer esto. Chicos, necesito que se haga esto. ¿Sí? Y, claramente la sinergia no funcionaba. Claramente se sentía un ambiente complejo cuando yo llegaba, ¿sabes? Eso que le pasa mucho a los jefes y es que está hablando el equipo súper feliz y llega uno y todo el mundo se queda callado. ¿Sí? Hace poquito vi un reel que era de unos jefes como grabando a su equipo de trabajo, todos compartiendo una pizza, hablando, no sé qué, y ellos veían nosotros, ¿por qué no nos habrán invitado? Pues para, porque no te quieren allí sentado en ese grupo, porque cortas la energía, cortas la vibra. Y entonces, para mí claramente era muy maluco, porque pues yo estaba solo con mi equipo de trabajo, y era mi equipo de trabajo y no me querían, ¿sí? Entonces, por supuesto, y volviendo al tema de que somos animales gregarios, pues qué maluco uno ni siquiera poder estar en ambiente en su propio ambiente, ¿cierto? Entonces, todo esto estaba sucediendo en mí. Afortunadamente, pues yo soy un tipo muy autoanalítico o considero que lo soy al menos y apenas me di cuenta que estaban pasando estas cosas, esto fue muy rápido, todos estos cambios. Yo dije, cuando empecé todo este trabajo interno, todo este proceso con el estoicismo, con el coaching, con psicología, a datearme de libros, a entender la psicología humana, a entender la persuasión sobre los equipos de trabajo, la motivación, los detonantes de motivación, todas estas cosas, el cambio fue radicalmente bueno, fue radicalmente positivo. Y te lo digo porque yo creo que si hoy en día me tuviera que ir para la guerra, tengo personas a las que puedo llamar y decirles, viejo, necesito que se vaya conmigo. Nunca he tocado un arma león, pero me voy con usted. Y te lo garantizo y te lo firmo, ¿sí? Porque he logrado unos impactos muy positivos en la vida de diferentes personas. No de todos, porque no, pues no te voy a decir acá que es que y que trabaja conmigo le transformo la vida, lo que sea, no. Pero sí logro identificar cualidades y habilidades y desarrollar a las personas desde allí. Entonces, ese cambio fue extremadamente positivo, poder mejorar la relación interpersonal con mi equipo de trabajo, el hecho de que confiaran en mí constantemente, el hecho de que yo no necesitara gritar, no necesitara ponerme de mal genio para que las personas hicieran las cosas. Eso fue para mí buenísimo, ¿sabes? Porque también es un desgaste de energía y emocional cuando tú dices algo y tu equipo de trabajo no lo hace, que creo que a todos nos ha pasado. Pues imagínate que con base en eso, hablando
del tema de la cultura y de los KPIs, claro, yo empecé a estudiar temas gerenciales también para meterle un poquito más de profesionalismo al tema, encontrar las soluciones que estaba buscando. Y al principio mi mente decía, bueno, usted tiene que llegar a imponer KPI, si usted va a llegar directo a poner cómo los va a medir derechitos a todos, y yo con reglas, los va a medir a todos. Pero claro, yo decía, después empecé a encontrar otras herramientas en la lectura particularmente y dije, uff, esto va a estar en contravía, esto no le va a gustar a la gente que la empiece a medir. Pero resulta que luego empecé a entender que necesitaba era una cultura y lo transformé. Dije, ah, ok, mi cultura va a ser la cultura de las buenas relaciones. Y yo, pero no estamos buscando buenas relaciones, necesito KPIs y metas. Y no, y me dije que sí, ¿por qué razón? Porque la buena relación personal o empresarial, yo necesito dejarte las reglas claras. ¿Qué espero de ti? ¿Tú qué esperas de mí? Desde ese punto no va a haber conflicto más adelante, porque si tú no cumpliste con algo, tú sabes que yo estaba esperando eso de ti. No te vas a ofuscar porque yo te lo exigí luego, ¿cierto? Entonces, primer punto. ¿Y eso qué es? KPIs, Totalmente. las reglas claras de comportamiento, de medición de resultados, la cultura. La cultura, ¿qué esperamos de las personas acá? Esperamos honestidad, transparencia, hablar en el momento que es, cultura, ¿cierto? Entonces, yo dije, mi cultura es esa, de las buenas relaciones, pero parte desde el punto en el que yo dejo las reglas claras del juego para que no tengamos inconvenientes. Tú estás fallando, no soy yo peleando contigo, eres tú que estás teniendo conflicto con las metas que pusimos y no estás encontrando las soluciones que estamos esperando. No soy yo quien te está sacando, eres tú que te estás sacando porque vas en contravía de lo que yo esperaba de ti y de lo que tú esperabas de mí, yo te lo estoy entregando, pero tú me estás quedando mal a mí. Entonces creo que cada vez es más claro el hecho de que la cultura no es simplemente algo bonito que se pone en la empresa y algo que nos hace felices. La cultura es la forma en la que vamos a pensar, en la forma en la que vamos a actuar. Y eso en relación a los KPIs, no puede ser que la cultura es una cosa y los KPIs son otras. La cultura es directamente proporcional a los KPIs. Entonces creo que cada vez que, lastimosamente hace unos años yo escuchaba esto sonaba chino, pero la realidad es que cuando cruzas por ese camino difícil, cuando te enfrentas a esa situación y como líder, hace sentido las herramientas, pero más cuando las empiezas a aplicar y más cuando empiezas a encontrar en las herramientas la solución que estabas buscando. Ujú. Y a facilitarte la vida, porque es que lo que tú estás diciendo es importantísimo. Hay muchas etapas del emprendedor, ¿no? El emprendedor pues, que está arrancando, el emprendedor que llega a un punto en el que se volvió empleado de su propia empresa, cuando se escala la empresa y luego pues empieza a encontrar este tipo de situaciones y entra en conflicto consigo mismo, ¿no? Porque al final del día, la gran mayoría de las personas pues somos empáticos. Entonces, por ejemplo, lo que tú estás diciendo en este momento, entrar a despedir a una persona, wow, qué difícil, porque te conectas desde el impacto económico, emocional y todo lo que significa despedir a una persona. Puede sentir que representa para ti o que digan, o lo que te puede impactar que digan, es que este jefe es un, qué mala persona, me echó con tal situación que estaba viviendo y eso también te confronta un poco y aunque sabes que está fallando, también tu parte personal se ve afectada desde ese aspecto. Claro, y incluso muchas veces desde estoy fallando yo como líder, porque no encontré la forma de desarrollar a esta persona para que saliera adelante. Por eso es que son tan importantes los procesos de selección. Mira, yo soy súper insistente en participar siempre en los procesos de selección de mis equipos. Yo nunca permito que me pongan una persona que yo no conozco, si yo la voy a liderar directamente. Una de las cosas más importantes para mí es entender las motivaciones de la gente, ¿sí? Mucha gente llega y uno les hace esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu motivación? Y la respuesta general es mi familia, no mis hijos, mi mamá, mi perrito que está en la casa, el gato. Ok, pero ¿y si todas estas cosas no estuvieran en tu vida, entonces tú no vivirías? Entonces empiezan a cuestionarse, ¿cierto? Claro. No, pues tal vez la plata para comprarme un carro. Ah, bueno, entonces ya sé que esta persona hay que llevarlo más hacia lo económico. Si es un equipo comercial, ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué hubo con las metas? Que acuérdese del carro, ¿cierto? Esas son las pequeñas motivaciones. O de pronto es una persona que no le interesa tanto la parte económica, que hay muchos, sino que les interesa más tal vez el crecimiento que pueden llegar a tener. Entonces sé que de pronto a esa persona tengo que construirle un plan de desarrollo mucho más complejo que a otros, porque me va a empezar a pedir pista rápida. Oiga, ¿qué hubo, jefe? ¿Y no hay de pronto un ascenso? ¿O cómo hago yo para llegar más arriba? Y si de pronto dentro del punto en el que se encuentra mi empresa, no va a ser fácil que esa persona crezca, tengo que anticiparme.
No, pues mi brother, muy seguramente para que yo te pueda dar un ascenso a ti van a tardar unos 3 4 años. ¿Estás dispuesto a asumir ese tiempo? ¿Sí o no? Por favor, piénsalo muy bien. Si la respuesta es no, muchas gracias por la entrevista, quedemos como amigos. Si es sí y me empieza a pedir pista, acuérdate que la conversación que tuvimos aclarando expectativas fue que eran 3 4 años y llevas 3 meses, no me estás pidiendo un ascenso. También hay otro tema y son los salarios emocionales, ¿sí? Muchas veces las personas creen que lo que más le motiva a la gente nuevamente es el dinero. Y resulta que no, mira que yo he conocido empresas en donde los salarios no eran los más altos, y te estoy hablando de empresas que facturan mucho dinero, pero eran empresas relacionadas a la farándula acá en Colombia. Y entonces las personas eran felices de trabajar ahí porque entonces estaban allí y un día llegaba tal cantante y me puedo tomar una foto con él. O de pronto entonces la empresa organiza conciertos y me regalan boletas y puedo estar allí. ¿Y cómo rentabilizo esas boletas? Listo, puedes ir al concierto, pero pues necesito que me ayudes en el stand recibiendo las boletas de los que las compraron. O que me ayudes a estar echando ojo a los artistas para que tengan todo lo que necesitan, ¿cierto? Entonces ahí entramos en calidad de vida, entro con la parte de las motivaciones de las personas y adicional a eso rentabilizo esa parte, ¿cierto? Y mira, la tasa de rotación de esa empresa era mínima y la gente no sabe la cantidad de plata que pierden por la rotación. La rotación, porque es que no es solo indemnizar a una persona, ¿no? No es solo pagarle la liquidación, más bien, perdón, de cuando sale, que me toca pagarle entonces las vacaciones que tenía pendientes, el resto del sueldo que tenía pendiente. Curva de aprendizaje después. Sí, Exactamente. el tiempo es Eso es lo que importante. más cuesta. Eso es lo que más cuesta. Volver y conectar a esta persona precisamente con la cultura, ¿cierto? Es dificilísimo y te cuesta plata a largo plazo. León, yo quiero que hagamos doble clic en algo que pasamos muy rápido y se me hace supremamente importante ya para ir finalizando esta parte y es cómo logramos realmente identificar nuestras emociones, cómo somos más conscientes de eso, de lo que sentimos, desde dónde viene, cómo lo has hecho tú y de lo que has aprendido y qué herramientas accionables, prácticas, le podemos dejar al movimiento de los Grow Bros, que a veces ni siquiera entiende por qué se siente triste. A veces uno llega a la casa y dice, no, pero todo está bien, los negocios están dando, pero no, me siento una mierda, como drenado, como que Algo falta y todo. algo está faltando, exactamente. Entonces, ¿qué opinas de eso? Mira, cuando hablábamos de la parte primitiva del cerebro, ¿cierto? El cerebro también es un músculo que se desarrolla y hay que empezar a desarrollar estas habilidades porque es que a veces creemos que pensamos, pero no estamos pensando tanto. A veces actuamos mucho en automático y ese es el gran problema. ¿Razonamos? Sí, claro, razonamos a lo largo del día, pero actuamos muchas veces en automático desde el ser primitivo. Hay muchísimas prácticas para el autoanálisis, ¿sí? La introspección es lo más importante, es sentarse y entenderte a ti mismo, cuestionarte, ¿sí? ¿Desde dónde está pasando esto? ¿Qué es lo que hacen los coach? ¿Qué es lo que hacen los psicólogos? Empiezan a buscar esas verdades dentro de ti a través de preguntas, ¿sí? Y es mucho más fácil, claro, cuando te lo hace una persona desde afuera. Ok, pero por qué te sientes así? ¿Y por qué crees que está pasando eso? Sí, yo soy coach y entonces a eso me dedico y es encontrar, ok, y alguna vez tuvimos esa conversación contigo, ok, pero ¿y esto de dónde? ¿Y por qué? Y entra esa introspección, oye, yo nunca me había preguntado eso. Es que eso a uno le da como pereza a ratos, ¿no? Como que no quiere pensar más y uno solo se hace la misma pregunta, pero no hace la segunda, la tercera, la cuarta hasta entrar más profundo. Ajá, totalmente. Y eso es lo que pasa, realmente que uno no se toma tiempos a solas, uno no se toma tiempos consigo mismo de cuestionamiento, de entenderse, de yo por qué soy así, y por qué me llamo como me llamo, y por qué hago esto, y por qué me gusta el ejercicio tanto, ¿sí? O por qué, por ejemplo, por qué trabajo tanto. De pronto estoy escapando de mi hogar, de pronto tengo un hogar que no me gusta la familia que tengo, y me dedico es al trabajo. Y entrar en todos estos cuestionamientos es la primera parte, ¿sí? Empezar a mirar hacia adentro, trabajar desde la raíz. Y ahora algo accionable para entrar a esos cuestionamientos es la escritura, ¿sí? Una práctica estoica
muy importante es la escritura, llevar un diario. Hay un libro que se llama Meditaciones, que hoy día es muy conocido, que es el diario personal de Marco Aurelio, y con algunas ediciones, pues las reflexiones del mismo. Y lo que hacía el estoico es escribir y entender qué hizo durante el día y entrar a ese autoanálisis. Oye, ¿yo por qué me molesté hoy? ¿Sí valía la pena molestarme? Y entonces ahí es cuando entras en esa parte introspectiva. Algo muy difícil que fue para mí fue crear los hábitos, fue crear el hábito de leer, crear el hábito de el deporte y todo eso relacionado con lo que hablamos hoy, pues es tu cerebro queriendo buscar comodidad, tu cerebro queriendo buscar gastar la menor energía posible y eso es hasta de los animales, ¿cierto? Pero si usted es consciente de que su cerebro actúa de esa manera, pues usted va a buscar las herramientas y de pronto no va a tomar la primera decisión que automáticamente este computador que tenemos acá le dice, ¿cierto? Entonces, muy contentos por lo que estamos haciendo, por el movimiento de los Grow Bros. mm, la invitación es a que usted consiga su Grow Bro en su grupo de amigos. Si de pronto todavía no lo ha conseguido, para eso estamos nosotros acá. Síganos, compartan este contenido con sus amigos emprendedores que no sienten identificación en el contenido que están viendo. Así que síganos y espéranos en los próximos episodios. Chao, chao. Chao.